Daniela, mi persona, pido disculpas por la falta de ortografía y de todo lo que estoy diciendo. El día de hoy nosotros vamos a hablar del capítulo número 2, que es la estructura jurídica de la obligación, y tenemos que la obligación va a ser un vínculo jurídico que se va a establecer entre dos o más personas, en el cual una de ellas dice que el deudor, el acreedor y el objeto. Los dos primeros, el deudor y el acreedor, dice que son de carácter subjetivo, y el otro sería de carácter objetivo, que es el tercero. Bueno, dentro de los sujetos que están presentes en la obligación tenemos el acreedor y el deudor. ¿Qué es el acreedor? Bueno, el acreedor va a ser aquel que va a ser el titular, el que está a cargo del crédito y que puede exigirle al deudor el compromiso, el cumplimiento, la obligación que tiene luego de haber conciliado un contrato, ¿verdad? Tanto el lado activo, que es el acreedor, como el lado pasivo, que es el deudor, tiene la obligación, tiene el compromiso de estar compuesto de una o varias personas. Dice que tanto el acreedor como el deudor, que son dos o más acreedores, y un deudor y un acreedor, o dos deudores y varios deudores y acreedores. Tenemos como el siguiente sujeto jurídico. El deudor, también denominado sujeto pasivo, es el que está obligado a cumplir con la prestación de lo que se debe. Dice que necesariamente debe de existir un vínculo obligatorio entre la parte acreedora y deudor. Dice también que si falta uno de estos elementos no surge o no existe lo que es el vínculo, y se reúnen en una misma persona los dos elementos, y de esta manera se llega a extinguir la obligación por falta de claridad, o sea, por una confusión. Tenemos que los sujetos activos y pasivos deben ser personas determinadas, es decir, que necesariamente deben determinar quién tiene derecho a pedir el cumplimiento de la obligación y quién es el que está obligado al dicho cumplimiento de él. Lo que decía doña Ana, de que existen varios acreedores y varios acreedores superiores, o sea que no simplemente puede ser el vínculo entre dos personas, sino que puede ser sociedades, una sociedad compuesta por varias personas y otra sociedad, pues, o sea que no necesariamente tiene que ser solamente personas para hacer cumplir con las obligaciones, cumplir con los elementos. El objeto es la obligación, es la prestación que está obligada a cumplir el deudor. Esta prestación es una de dar o hacer o hacer lo que lo explicaba el profesor de la clase pasada. El objeto son las cosas o servicios sobre los cuales la prestación opera. O sea que si no hay un objeto, no existe obligaciones que cumplir. Porque si tiene que haber un objeto, no necesariamente tenemos que poner ejemplos de propiedad, o sea, como un individuo, puede ser un terreno, puede ser una casa, si no existe eso, no existe en realidad ese vínculo para hacer cumplir una obligación. Es importante, yo estaba leyendo bastante ese libro muy bonito y tiene bastantes elementos que nos pueden ayudar. Y de mañana a no equivocarnos, para ver, nos vamos a realizar, como dice el profesor, la parte de un contrato, porque allí habla de los contratos, todos los tipos de contratos que hay, cómo se deben de realizar y de qué forma se deben de realizar. Los elementos muy importantes que contamos competen en cada aquí. Tenemos las obligaciones. La verdad que se nos puede ir, profesor, un poco, porque usted pedía también sobre las obligaciones naturales y civiles. Se nos puede ir, la verdad. Está bueno que hagan mención de eso. De las obligaciones naturales, las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Y las naturales, dice que las obligaciones naturales nos confieren derechos para exigir su cumplimiento
o sea, no me dan el derecho de exigir. Sí, Pero una vez cumplida, sí. Pero cumplida autorizan para detener lo que se ha decidido en razón de ella. Entonces que tenemos esa parte que es muy importante, que pues, sabemos que hay obligaciones civiles y hay obligaciones naturales Así que es. se pueden cumplir. un ejemplo de una obligación natural, ¿cuál sería? Podría ser la que podemos encargar usted y yo, y la otra sería de la sociedad. Ajá, una sociedad o un contrato es una obligación jurídica, Sí, pero una obligación natural, le decía que la que podemos concertar, ¿como cuál? Sí. como la compra y venta de... No, ese es jurídico. No, es un contrato. Es civil, es civil. Sí, civil o jurídico. Por Pero ejemplo, natural. cambiar el sello, según yo, no sé si será. Muchos tomen nota. El vínculo que tiene, o sea, la responsabilidad que tiene un padre de pasar la pensión beneficiaciones, porque algo naturalmente que tiene que ser, ¿verdad? Si yo tengo un hijo con Daniela y no nos casamos, porque no hay un vínculo Pero jurídico, ampara el código 870. pero tenemos un Código de la hijo familia. común, esa es una obligación natural. Ok, ella dice, oigan bien, ella dice, no, si yo no necesito que Walter me pase nada, yo puedo mantener a mi hijo, perfecto. Mientras eso pase, ella no me puede exigir a mí nada. Pero si yo comienzo a darle, ¿qué va a pasar? El día que no le dé, ella puede exigirme porque estoy reconociendo desde el momento en que yo Sus le estoy dando. obligaciones, sus derechos y obligaciones. Su obligación. ¿Saben qué sucede también? Sucede, y este es un ejemplo muy palpable, sucede de que una mujer demanda al hombre porque no le pasan para el hijo. ¿Ok? Lo demás